Aunque el objetivo fundamental de nuestro curso ha sido una mirada sobre los dogmas marianos en el contexto de la especialización en teología y cultura guadalupanas, conviene complementar este trabajo con un poco de teología de las apariciones, consideradas también las manifestaciones marianas en particular, y al mismo tiempo la ubicación de una cierta teología de la piedad popular que nos puede ayudar a complementar los objetivos generales de esta licenciatura. A eso nos dedicamos en este pequeño video. El tema de las apariciones ha sido tocado frecuentemente en el ámbito de la Mariología por el lógico desafío que plantean los hechos. Hay una experiencia cristiana que afirma que María, la Madre de Dios, se ha hecho presente, se ha manifestado y ha dejado algún mensaje a determinadas personas y a través de ellas a la Iglesia toda. Las reacciones ante las apariciones, ciertas o no ciertas, van desde el descrédito general hasta un fundamentalismo aparicionista que nos exige realmente una actitud cauta y también teológicamente fundada. Por lo general, a las apariciones las hemos de ubicar en el ámbito de las revelaciones privadas, es decir, no la revelación natural que constituye el orden de la creación que nos habla de Dios, ni tampoco de la revelación pública que ha acontecido en el pueblo de Israel y con nuestro Señor Jesucristo. Hay, sin embargo, también un planteamiento que reclama mayor importancia a estas apariciones a partir de la relevancia eclesial que han asumido, al punto de llegar a equipararlas con los hechos dogmáticos, al menos a un nivel análogo al de las canonizaciones. Este sería el planteamiento de René Laurentin. Todo esto nos llevaría además al desafío de cómo discernir, en base a qué criterios considerar la atendibilidad de las apariciones. Valdría la pena señalar como un dato curioso que el diccionario de Mariología de las ediciones Paulinas, en la voz apariciones, en la misma voz apariciones, da cuenta de dos posturas que, viniendo en un mismo diccionario, se podrían esperar que fueran complementarias, aunque en realidad no podemos llamarlas convergentes. Por una parte, un artículo de Antonio Vázquez que, sin negarles su eventual realidad, ubica las apariciones entre los fenómenos alucinatorios. Cierto, su acercamiento quiere ser psicológico. Laurentin expresamente le replica, aunque no vaya dirigido su comentario a Vázquez, sino más bien a Marc Oraison, indicando que una alucinación niega el referente objetivo de la experiencia, mientras la aparición reclama ese referente objetivo de la experiencia, habiendo por lo tanto una intencionalidad, lo que hace que sea irreductible a una construcción puramente subjetiva, aunque es verdad que no se pueda controlar el origen de la información. La explicación teológica de este punto nos exigiría reconocer que en una aparición debe darse un cierto nivel de elevación de la capacidad humana natural de percibir, lo que exigiría, por lo tanto, determinadas gracias actuales. Ocurre, por ejemplo, que en algunas apariciones no todos los presentes necesariamente perciben lo mismo, aunque efectivamente pueda confirmarse otro tipo de fenómenos paralelos. ¿Cuál es la naturaleza de una aparición? Siguiendo esta misma referencia bibliográfica, la manifestación visible de un ser cuya visión en aquel lugar o en aquel momento es insólita e inexplicable según el curso natural de las cosas. El sentido teológico de estos hechos se ubica en el ámbito de los signos. Hay signos rituales, hay signos sacramentales, hay signos de manifestación.
Las apariciones no serían revelación pública, sino privada. Tampoco serían revelación fundante, sino particular, aunque a este propósito el vocabulario se debate. Es insuficiente también distinguir lo subjetivo de lo objetivo, dada la delicadísima línea que lo divide. Es atendible la nota que se suele dar a este propósito de que una aparición o una revelación privada no tendería a lo doctrinal, entendida esta cuestión como obtención de nuevos conocimientos, sino a una orientación de la conducta. Así lo señala directamente el Papa Juan XXIII en un mensaje por el centenario de las apariciones de la Virgen de Lourdes, el 18 de febrero de 1959. Dice: non ad novam doctrinam fidei depromendam, sed ad humanorum actuum directiones. En esta misma línea se encuentra el pensamiento de Tomás de Aquino y de Cayetano. Otros autores distinguen las revelaciones privadas y las públicas en el orden más bien de la esperanza. Más que mirar a la fe, suscitan la esperanza. Es verdad que con frecuencia las apariciones suscitan cierto descrédito, por una parte debido al racionalismo cultural, que de alguna manera tiende a negar cualquier intervención peculiar de Dios en la historia, pero también por un segundo elemento que es mucho más interesante, la contención institucional para aceptarlo. Es un hecho que la Iglesia ha sido sumamente cauta antes de cualquier favorecimiento que pudiera darse de estos acontecimientos. El magisterio en general ha sido reservado, insistiendo más bien en las precauciones que hay que tener y en las reservas que hay que guardar antes de promoverlo. Como fe humana, es un acontecimiento fundado en juicios de prudencia, sobre todo a partir del Renacimiento. Así lo dice, por ejemplo, el Papa Benedicto XIV. Uno puede, conservando intacta y salva la fe católica, no prestar asentimiento a dichas revelaciones y apartarse de ellas, con tal de que esto se haga sin destemplanzas indebidas, no sin razón y sin llegar al desprecio. ¿Qué se ha de pensar, sigue el Papa, de las revelaciones privadas aprobadas por la Santa Sede, como las de Santa Hildegarda, Santa Brígida, Santa Catalina de Siena? Ya he dicho que ni es obligatorio ni posible presentarles un asentimiento de fe católica. Es preciso saber que tal aprobación no significa otra cosa que el permiso para que después de maduro examen se publiquen para instrucción y utilidad de los fieles, pues a estas revelaciones, aprobadas en esta forma, aunque no se les deba ni se les pueda dar un asentimiento de fe católica, se le debe, sin embargo, un asentimiento de fe humana, conforme a las reglas de prudencia, según las cuales esas revelaciones son probables y piadosamente creíbles. Hasta ahí la cita. La nota teológica que se le está reconociendo es de fe humana, de ninguna manera de revelación oficial. ¿Cuál es entonces el valor de un reconocimiento eclesiástico ante una aparición? En algunos casos se identifica algo así como un simple nihil obstat. No hay nada formal que se oponga a la doctrina cristiana. Esto no necesariamente implica el reconocimiento de la aparición, solamente señala la congruencia doctrinal y la atendibilidad de determinados signos. Pero es verdad que algunos signos hacen mayor el reconocimiento. Por ejemplo, la institución de determinadas fiestas litúrgicas, la presencia de pontífices en el lugar, la enseñanza a propósito de estas apariciones. Llama la atención que a veces la fiebre de apariciones no ha obstado
para que alguna semilla dentro de aquello se reconozca como auténtico, pero no significa que el acontecimiento global se canonice, digámoslo así. En la práctica se reconoce un problema de prudencia que no es sencillo resolver. En algunos casos hay que decir que tenemos un reconocimiento que sale mucho más allá de una genérica aprobación y que se constituye en un referente cultural y religioso más que importante. Este es el caso de Guadalupe. ¿Podríamos en realidad pensar en el catolicismo mexicano al margen del reconocimiento histórico y teológico de Guadalupe? Pero también ha habido otros casos en los que hay productos religiosos muy calibrados, muy cuidados desde el principio para que sean aparentemente ortodoxos, pero resulta que están motivados por otras causas, frecuentemente económicas, aunque puede darse incluso que haya una buena intención evangelizadora. No se trata definitivamente de algo sencillo. Podemos reconocer a este propósito las observaciones generales sobre el discernimiento pastoral y teológico de estos acontecimientos. Aunque se ubiquen en el ámbito del creer, las apariciones no sustituyen a la fe, sirven para poner de manifiesto la fe. Son signos más que intuiciones de las realidades sobrenaturales, lo que no les quita su valor objetivo. Suelen ser de corta duración, mientras la fe pertenece. No quita que el vidente pueda adquirir un grado peculiar de certeza, que para él supera el orden de los signos externos. Es una realidad carismática en este sentido, de donde se sigue una inevitable tensión prudencial de parte de la autoridad. No porque alguien está muy convencido de algo, el obispo o la iglesia en general tiene que creerle a esa persona. Hay que decir, la mayor parte de los casos no son apariciones verdaderas. Tenemos entonces algunas reglas. Primero, las revelaciones privadas no pueden situarse en el mismo plano que la revelación divina dada por Jesucristo, recogida en la Escritura y transmitida por la tradición. Pueden ser únicamente un toque de atención o una explicación particulares. Segundo, los textos restrictivos del magisterio sobre las revelaciones privadas ponen de relieve al mismo tiempo tanto la ambigüedad de esta materia sujeta al error, a la ilusión, a la exaltación, como el carácter conjetural de los juicios dirigidos sobre estos hechos particulares por parte de la autoridad de la Iglesia. Tercero, estos signos relativos y secundarios tienen que ser valorados con modestia, dentro de la obediencia a la autoridad. Esto no impide que estas revelaciones, cuando Dios las ofrece directamente, con un carácter de certeza, se manifiesten a los videntes como una luz y un testimonio de Dios mismo. En caso de contradicción, se llega a crear un caso de conciencia que suele presentarse con frecuencia entre los místicos, y para ello se reclama mucho discernimiento y prudencia. Cuarto, es necesario distinguir entre aparición y visión. No están excluidas las posibilidades de que sucedan las apariciones, pero en muchos casos los fenómenos místicos son más bien de visión. Por otra parte, es necesario distinguir entre salud y patología. En muchas ocasiones las pretendidas visiones o apariciones van a ser más el producto de un estado psicológico, de algún tipo de desorden, que propiamente de salud mental. Por último, en el caso de María, ya hemos indicado la afinidad dogmática entre las apariciones y la asunción de María, y por cierto, una peculiar referencia a la mujer del Apocalipsis. Tenemos, por lo tanto, que proceder con la máxima prudencia, preguntándonos si corresponden en principio a la figura de la fe,
negando en todo caso pretendidas nuevas revelaciones constitutivas. Por otra parte, revisando la pertinencia histórica de lo que se presenta y al mismo tiempo con humildad, con sencillez, con apertura, pero también con recato, atender si es posible realmente hablar de signos extraordinarios. Con frecuencia pueden ir acompañadas las visiones por la santidad de vida de los videntes, pero esto no es obligatorio, dado que la santidad de vida en buena medida depende de la libertad del ser humano junto con la acción de la gracia. Por supuesto, en todo caso hay que someterse a la autoridad eclesiástica, pues a ella le compete el juicio, claro, dentro de los márgenes de libertad razonables. Observando la correspondencia de las apariciones con la figura cristiana global, hemos de reconocer que corresponden a la información dogmática sobre María, tanto en el nivel de su participación en la obra de su Hijo, a ella le interesa el bien humano, interviene siempre en ese orden, como en el nivel de su condición de posibilidad. Es coherente, como hemos dicho, con la doctrina, sobre todo de la Asunción, que señala una humanidad glorificada. Entre las funciones que cubren las apariciones, además del llamado a la conversión, un punto más o menos generalizado, y la muy atractiva advertencia histórica, destaca en el caso de Guadalupe su peculiaridad gestacional y su fuerza de consuelo. Así como en el caso de las apariciones de la Virgen de Lourdes, parece corresponder también a la confirmación dogmática del dogma de la Inmaculada Concepción. Al peso fuera de serie, sobrenatural, milagroso de la aparición en sí misma, hemos de añadir también una serie de consideraciones sobre los milagros en general, dado que de alguna manera se habla de ulteriores intervenciones de gracia de parte de Dios vinculados con las apariciones. La teología de los milagros plantea su concepto, su viabilidad histórica, frecuentemente contestada por la ideología secularista, de la que ya hablábamos previamente, así como el significado teológico. Vamos a prescindir en este momento de la cuestión de la tipificación de los milagros y quedarnos con estos tres elementos. Primero, sobre la naturaleza de los milagros. Entendemos por milagros intervenciones divinas que modifican de manera salvífica y o reveladora el decurso natural de las leyes. Suponen entonces una dimensión de ruptura del orden natural y también un sentido salvífico. Es necesario los milagros, distinguirlos de fenómenos que simplemente escapan a un conocimiento natural, pero debido a la situación humana no son propiamente una intervención peculiar de Dios. Podríamos hablar, grosso modo en ese caso, de fenómenos paranormales. Los ha conocido la revelación, sobre todo cristológica, y han sido confirmados por la historia de la Iglesia. Ha habido milagros. Es, sin embargo, necesario observar que no necesariamente todo fenómeno inexplicable es automáticamente un milagro. En la revelación cristológica es necesario indicar su valor como signo que hace referencia a la identidad de la persona de Cristo que ha de ser descubierta, y en ese sentido entran como parte de la lógica de la llegada del reino. Por otra parte, históricamente hay que decir que el milagro no es imposible. El Dios que puso el orden de la existencia puede claramente intervenir en ese mismo orden que Él ha creado. Desde el punto de vista teológico, contra los planteamientos del deísmo, es de sostenerse, porque Dios es omnipotente, la viabilidad de los milagros. El que es fundador de la estructura natural puede también intervenir en ella. No supone ningún tipo de contradicción del orden querido por Dios, como algunos lo plantean. Aunque también hay que tener cuidado, porque la afirmación de este carácter histórico que es viable no significa que sea lo más frecuente ni que se den permanentemente. Podemos hablar del carácter extraordinario dentro de la historia de los milagros.
En lo que se refiere a su valor teológico, hay que reconocerlos ante todo como signos en una doble orientación. Signos de la revelación en cuanto a que nos permiten confirmar la atendibilidad del mensaje dado por Dios, pero también signos de salvación como intervenciones que orientan al ser humano hacia la plenitud de su vida. Podemos decir que son llamados a la conversión y a una vida plena. En el caso de Guadalupe, aquí voy a expresar una perspectiva muy personal, aunque no se excluye la presencia de milagros en su culto, la misma imagen es un milagro, conviene destacar que la nota distintiva del culto guadalupano no parece ser tanto el de las curaciones milagrosas de salud, como ocurre, por ejemplo, en Lourdes, sino más bien la presencia de María mostrando cercanía de Dios, compasión, el estar en casa como parte de la familia, el construir una casa, ciudad, sociedad, cultura. Es inolvidable en este sentido también la identidad cultural que brota de Guadalupe, que es algo mucho más fuerte que la pretensión de alcanzar un milagro especial. Hay un caso que se suele mencionar de una cieguita que llegó a la basílica y le preguntaban, ¿para qué vienes si tú no puedes ver a la Virgen? Y la respuesta que ella dio, por demás conmovedora, no, yo no vengo a ver a la Virgen, vengo a que ella me vea. Es una experiencia de un vínculo religioso profundo que en este sentido podemos decir Guadalupe no es una aparición milagrera, con todo el respeto a los milagros. Con todo, es indiscutible que dentro de Guadalupe existe también una importante presencia de milagros, una tradición de milagros que se recuerda y que sirve también para confirmar su atendibilidad. Otro tema que conviene tener en cuenta para cerrar nuestro curso se refiere a la comprensión de la piedad popular y de la religiosidad popular. Contamos afortunadamente con un directorio recientemente desarrollado que nos permite tener una postura oficial de parte de la Iglesia sobre la manera de entender estas expresiones. Voy a hacer en este caso simplemente referencia a este documento eh, que partiría ante todo de una distinción antropológico-teológica. La religiosidad es ante todo la disposición antropológica del hombre a entrar en relación con la divinidad. La piedad, en cambio, significaría ya una orientación de esa religiosidad constitutiva del ser humano, del cristiano, hacia la auténtica revelación. Procederemos simplemente en dos pequeños apartados. Primero, haciendo ver el vocabulario que propone el directorio a propósito de estas manifestaciones y en segundo lugar, señalando lo que el mismo directorio reconoce como valores, pero también como peligros de la misma religiosidad. Respecto al vocabulario, nos quedamos con los números 7, 8, 9 y 10. En el número 7 se especifica a qué se llama ejercicio de piedad. Nos dice, cito, designa aquellas expresiones públicas o privadas de la piedad cristiana que aún no formando parte de la liturgia, están en armonía con ella, respetando su espíritu, las normas, los ritmos. Por otra parte, de la liturgia extraen de algún modo la inspiración y a ella deben conducir al pueblo cristiano. Algunos ejercicios de piedad se realizan por mandato de la misma sede apostólica, otros por mandato de los obispos. Muchos forman parte de las tradiciones culturales de las iglesias particulares y de las familias religiosas. Los ejercicios de piedad tienen siempre una referencia a la revelación divina pública y un trasfondo eclesial. Se refieren siempre, de hecho, a la realidad de gracia que Dios ha revelado en Cristo Jesús y conforme a las normas y leyes de la Iglesia se desarrollan según las costumbres o los libros legítimamente aprobados. Hasta ahí la cita. Hago solo una observación.
Todo lo que mueve en buena medida este documento es la armonía con la liturgia. A continuación, en el número 8, se nos explicita a qué se llama devociones. Cito de nuevo: en nuestro ámbito, el término viene usado para designar las diversas prácticas exteriores, por ejemplo, textos de oración y de canto, observancias de tiempos y visitas a lugares particulares, insignias, medallas, hábitos y costumbres, que, animados de una actitud interior de fe, manifiestan un aspecto particular de la relación del fiel con las divinas personas o con la Virgen María en sus privilegios de gracia y en los títulos que lo expresan, o con los santos, considerados en su configuración con Cristo o en su misión desarrollada en la vida de la Iglesia. Hasta ahí la cita. También aquí una observación a propósito de la distinción entre lo interno y lo exterior, la manifestación de una disposición interior. El número 9 nos define, en cambio, el término piedad popular, y lo hace de esta manera. Designa aquí las diversas manifestaciones cultuales de carácter privado o comunitario, que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente no con los modos de la Sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura. La piedad popular, considerada justamente como un verdadero tesoro del pueblo de Dios, manifiesta una sed de Dios que solo los sencillos y los pobres pueden conocer. Vuelve capaces de generosidad y de sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un sentimiento vivo de los atributos profundos de Dios, la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante. Genera actitudes interiores raramente observadas en otros lugares en el mismo grado: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desprendimiento, apertura a los demás, devoción. Hasta ahí la cita. También aquí un pequeño comentario. Notemos cómo por popular se está entendiendo también, al menos indirectamente, poco cultivado. Esto no podría insinuar de manera incorrecta que una persona que desarrolla una vida litúrgica o espiritual deja de tener piedad popular. ¿Realmente hay que renunciar a la piedad popular en la medida en que una persona avanza? Lo dejo en el nivel de la pregunta. De cualquier manera, podríamos recordar que nadie menos que Zoltán Álzegui recordaba que el sentido de la fe no es exclusivo de la persona poco cultivada. El santo, el sabio, el teólogo están llamados a desarrollar su sentido de la fe. ¿Cuál es la relación entre sentido de la fe, entre sentido de los fieles y piedad popular? Finalmente, el número 10 nos describe esta realidad antropológica de la que ya hablábamos, la religiosidad popular. Cito: la realidad indicada con la palabra religiosidad popular se refiere a una experiencia universal en el corazón de toda persona, como en la cultura de todo pueblo y en sus manifestaciones colectivas. Está siempre presente una dimensión religiosa. Todo pueblo, de hecho, tiende a expresar su visión total de la trascendencia y su concepción de la naturaleza, de la sociedad y de la historia a través de mediaciones cultuales, en una síntesis característica de gran significado humano y espiritual. La religiosidad popular no tiene relación necesariamente con la revelación cristiana, pero en muchas regiones, expresándose en una sociedad impregnada de diversas formas de elementos cristianos, da lugar a una especie de catolicismo popular, en el cual coexisten más o menos armónicamente elementos provenientes del sentido religioso de la vida, de la cultura propia de un pueblo, de la revelación cristiana. Hasta ahí la cita. Corresponde, si nos damos cuenta, a esa estructura antropológica fundamental que tiende a generar una visión global de la existencia vinculada con lo sagrado o vinculada con la divinidad.
Todo esto, en el caso de la Virgen de Guadalupe, nos ubica delante de un gran desafío, porque la depuración de manifestaciones ajenas a la revelación y que no necesariamente expresan el contenido católico, no siempre se ha llevado a cabo adecuadamente. Hay un cierto indigenismo, al menos en nuestro tiempo, un indigenismo guadalupano que con el pretexto de que eso es Guadalupe y a Guadalupe le genera un gran cariño al Papa Juan Pablo II, tiene a priori que ser aceptado y acogido. Guadalupe no nos exime del discernimiento y de la depuración evangélica. No toda manifestación guadalupana es auténtica expresión católica. Completamos finalmente nuestra aproximación al directorio revisando los números 55 y siguientes a propósito de las riquezas y de los peligros de la piedad popular, de la religiosidad popular. Nos dice, sobre todo inquieto por este tema que ya habíamos señalado de la relación con la liturgia, el número 55. La exaltación unilateral de la piedad popular, sin tener en cuenta la liturgia, no es coherente con el hecho de que los elementos constitutivos de esta última se remontan a la voluntad del mismo Jesús de instituirlos, y no subraya, como se debe, su insustituible valor soteriológico y doxológico. La Iglesia, en la autocomprensión de su misterio y de su acción cultural y salvífica, no duda en afirmar que mediante la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Esto no excluye la importancia de otras formas de piedad. Enseguida, el número 56. La falta de estima teórica o práctica por la liturgia conduce inevitablemente a oscurecer la visión cristiana del misterio de Dios. Y el número 57, el acento exclusivo en la piedad popular, que por otra parte, como ya se ha dicho, se debe mover en el ámbito de la fe cristiana, puede favorecer un alejamiento progresivo de los fieles respecto a la revelación cristiana y la reasunción indebida o equivocada de elementos de la religiosidad cósmica o natural. Puede introducir en el culto cristiano elementos ambiguos procedentes de creencias precristianas o simplemente expresiones de la cultura y psicología de un pueblo o etnia. Puede crear la ilusión de alcanzar la trascendencia mediante experiencias religiosas viciadas. Puede comprometer el auténtico sentido cristiano de la salvación como don gratuito de Dios, proponiendo una salvación que sea conquista del hombre y fruto de su esfuerzo personal. No se debe olvidar el peligro con frecuencia real de la desviación pelagiana. Puede finalmente hacer que la función de los mediadores secundarios, como la Virgen María, los ángeles y los santos, e incluso los protagonistas de la historia nacional, suplanten en la mentalidad de los fieles el papel del único mediador, el Señor Jesucristo. Y el 58, liturgia y piedad popular son dos expresiones legítimas del culto cristiano, aunque no son homologables, no se deben oponer ni equiparar, pero sí armonizar. Me permitiría a este propósito hacer todavía una anotación adicional. No toda la vida cristiana se reduce al culto y a la piedad. La vivencia cristiana incluye doctrina, vida comunitaria, responsabilidad social, testimonio, vida de caridad. No hemos de dar por sentado que ya porque una persona vive la piedad popular o vive la liturgia, está viviendo la integridad de la fe. Reclama la piedad popular la coherencia integral de la vida cristiana. A partir del número 61 del directorio, eso que se ha llamado tesoro de la piedad popular se describe en todos los valores que se encuentran en la piedad. La lectura es un poco larga, pero me parece interesante hacerla. La piedad popular, dice el 61, tiene un sentido casi innato de lo sagrado y de lo trascendente. Manifiesta una auténtica sed de Dios y un sentido perspicaz de los atributos profundos de Dios. El número 62 va a decir:
La piedad popular dirige de buen grado su atención al misterio del Hijo de Dios, que por amor a los hombres se ha hecho niño, hermano nuestro, naciendo pobre de una mujer humilde y pobre, y muestra al mismo tiempo una viva sensibilidad al misterio de la pasión y muerte de Cristo, y sigue haciendo observaciones cristológicas y sobre los santos. El número 63, la unión armónica del mensaje cristiano con la cultura de un pueblo, lo que con frecuencia se encuentra en las manifestaciones de la piedad popular, es un motivo más de la estima del magisterio por la misma. ¿Cuántas veces hay armonía, pues, entre las dos expresiones? El número 64. El magisterio subraya además la importancia de la piedad popular para la vida de fe del pueblo de Dios, para la conservación de la misma fe y para emprender nuevas iniciativas de evangelización. Hasta ahí la cita. Qué importante ha sido en México la piedad popular para conservar la identidad católica. Y es verdad, cuántas veces los esfuerzos de nueva evangelización han tomado como plataforma, como punto de partida, la piedad popular. Pero es necesario observar también los peligros. Vamos a verlos en los números 65 y 66. Dice el 65. El magisterio, que subraya los valores innegables de la piedad popular, no deja de indicar algunos peligros que pueden amenazarla. Presencia insuficiente de elementos esenciales de la fe cristiana, como el significado salvífico de la resurrección de Cristo, el sentido de pertenencia a la Iglesia, la persona y la acción del Espíritu Divino, la desproporción entre la estima por el culto a los santos y la conciencia de la centralidad absoluta de Jesucristo y de su misterio, el escaso contacto directo con la Sagrada Escritura, el distanciamiento respecto a la vida sacramental de la Iglesia, la tendencia a separar el momento cultual de los compromisos de la vida cristiana, la concepción utilitarista de algunas formas de piedad, la utilización de signos, gestos y fórmulas que a veces adquieren excesiva importancia hasta el punto de buscar lo espectacular, el riesgo, en casos extremos, de favorecer la entrada de las sectas y de conducir a la superstición, la magia, el fatalismo o la angustia. Y el número 66. Para poner remedio a estas eventuales limitaciones y defectos de la piedad popular, el magisterio de nuestro tiempo repite con insistencia que se debe evangelizar la piedad popular, ponerla en contacto con la palabra del Evangelio para que sea fecunda. Esto la liberará progresivamente de sus defectos, purificándola, la consolidará, haciendo que lo ambiguo se aclare en lo que se refiere a los contenidos de fe, esperanza y caridad. En esta labor de evangelización de la piedad popular, el sentido pastoral invita a actuar con una paciencia grande y con prudente tolerancia, inspirándose en la metodología que ha seguido la Iglesia a lo largo de la historia, para hacer frente a los problemas de inculturación de la fe cristiana y de la liturgia o de las cuestiones sobre las devociones populares. Tanto las riquezas de la piedad popular como sus peligros aparecen evidentemente a quien tiene contacto con Guadalupe. Pero también quien conoce realmente el acontecimiento guadalupano sabe que la Virgen María, en esta advocación peculiar, en la sencillez y riqueza de su manifestación, contiene el verdadero significado cristiano y el dinamismo que conduce a una evangelización perfectamente inculturada. Desde ella aprendemos el valor y el camino para la depuración de la piedad popular. De esta manera concluimos nuestro curso, que aunque ha tenido como principal tema los dogmas marianos, nos ha dado ocasión también de acercarnos a algunos otros aspectos de este misterio tan hermoso que reclama sin duda una aproximación estrictamente teológica.